¿qué tal? ¿Cómo están? Gusto de saludarles. Bienvenidas, bienvenidos una vez más al Café Con. Hoy día estamos con Ricardo Bravo. ¿Cómo está, Ricardo? Gusto de saludarte. Muy bueno. ¿Sí? Muy bueno. Buenas tardes, mañana. Porque este programa tú sabes que se repite varias veces. Sí, en realidad. Así que por lo tanto no podemos si decir usted lo está viendo en la noche, buenos días, buenas tardes, como saluda. Sí. Como saluda en la película. Así que, bueno, Ricardo, tenemos varios temas que conversar hoy día. Hay un montón de noticias que han tenido, digamos, importante revuelo durante la semana. Y precisamente hay unas declaraciones del expresidente Piñera que hablan respecto al financiamiento de las campañas. Y ahí, bueno, él dijo una frase que llamó bastante la atención, que incluso Guillera ahí respondió, dijo, bueno, con la plata que tiene él no hay problema a hablar de ese tema, pero ¿cómo es el tema del financiamiento de las campañas? Hoy día hay toda una modificación, hay una nueva regla, una nueva forma de hacer campañas. Ya no hay esta tremenda cantidad de palomas que había antes, los anuncios, qué sé yo, la gigantografía, sino que la cosa está mucho más acotada. ¿Qué nos puedes decir al respecto? La polémica que se desató obviamente tiene un origen. El origen es que hoy día tenemos un sistema que es más restrictivo desde el punto de vista de la normativa, pero que lamentablemente no deja de tener una suerte de, podríamos decir, de fortalecer muchas veces a quienes tienen más recursos. Y esto lo digo porque obviamente la condición de no entregar, de que los bancos tomen una decisión, cuando Guillermo dice, mire, yo voy al banco, le pido a los bancos me dicen, sabe que usted no es sujeto de la posibilidad de tener un crédito porque usted es parlamentario y por lo tanto los parlamentarios no pueden tener créditos con la banca, con el Banco del Estado. Y con la banca privada se cuelga de una misma interpretación. Pero lo que está detrás es que finalmente hay un candidato presidencial que puede hacer todo porque tiene recursos y lo puede hacer antes, en pre-campaña, etcétera, y otro, ¿no es cierto?, que no tiene, o que no tenemos recursos de esa envergadura para poder desplegar una campaña. O sea, esta mesa, si uno pudiese decirlo en esta mesa no está bien equilibrada y por lo tanto se carga la mesa. Yo creo que eso es lo más relevante de lo que ocurrió, pero obviamente las declaraciones son, yo diría, ofensivas, porque en el fondo se señala que, o sea, con forma despectiva dice trabajen más y lloren menos, y por otra parte Chadwick aparece diciendo que aquí tienen que terminar el lloriqueo y una serie de otros epítetos que obviamente ofenden. Yo diría que en esto no ofenden solamente a los candidatos de nueva mayoría o que son opositores a Piñera, sino que también se lesiona, ¿no es cierto?, o somos partidarios de Guillermo, sino que también se lesiona a los mismos yo diría candidatos de la propia derecha. Sí, claro. Porque en el fondo yo he conversado con algunos de ellos y me han dicho, mira, yo tampoco tengo recursos, no soy una persona que soy millonario y tengo que andar al 3 y al 4. Y obviamente eso es una situación que complica. Yo creo que eso es lo más brutal de esto, ¿no? Y creo que eso demuestra la lógica de la prepotencia que existe cuando uno tiene, o cuando las personas tienen recursos, tienen dinero. Creo que eso resume parte de mi opinión con respecto a lo que ha señalado Piñera sobre este punto. Yo he sabido de varios candidatos, sobre todo en las municipales, que se ven, digamos, los candidatos, comillas, más chiquititos, ¿ah? Muchos endeudados después de las campañas, consiguiéndose plata por aquí y por allá, o de repente realizando más de alguna actividad para poder juntar platita para la campaña, porque una campaña, por más modesta que sea, implica varios millones de pesos. Sí, exactamente. Bueno, la lógica de la modificación desde el punto de vista de propaganda y uso de recursos, era aminorar, ¿no es cierto?, el impacto de la llegada de personas que tenían muchos recursos, nosotros veíamos que estaba empapelado un día, claro. No era una cuadrilla, eran 100 cuadrillas que andaban pegando posteras en todos los lugares, y por lo tanto cualquier otro candidato se invisibilizaba. Y por supuesto eso tenía un segundo impacto, que era dejar las ciudades completamente
hechas, convertidas en un basural, además con la gente en las calles entregando pasantías. O sea, era una cuestión... Y las brigadas, qué sé yo, cuidando las palomas y todo ese tipo de cosas. Bueno, algunos llegaron a decir que con eso se daba empleo. O sea, yo vi candidatos que dijeron, cuando uno reclamaba por esto, decían, no, lo que hace es que con esto generamos empleo. O sea, argumentos bien precarios. Pero bueno, se logró un poco aminorar esto y obviamente esto deja en una situación de súper desmedro a quienes son candidatos que tratan de emerger. Yo lo he conversado con gente joven especialmente que creo que tienen un potencial muy grande y que son gente que, igual que uno, yo en tiempos de dictadura, tratábamos, ¿no es cierto?, de mostrar en ese tiempo lo malo que era, ¿no es cierto?, tener un régimen con violación a los derechos humanos, etcétera. Y nos costaba mucho porque no teníamos prensa, no teníamos mecanismos, nos reprimían, etcétera. Hoy día eso se traslada a jóvenes que tratan de mostrar nuevas ideas, nuevas formas, yo diría nuevas argumentos, ¿no es cierto?, o posiciones y también propuestas que se ven muchas veces disminuidas porque no hay capacidad también para expresarlas y para poderlas poner en debate dentro de la sociedad. Bueno, esa dinámica, obviamente a candidatos, cuando se les limita aún más, y además cuando hay una limitación del servicio electoral, que voy a mencionar eso, que hay una limitación del servicio electoral que revisa, ¿no es cierto?, que controla, que me parece súper bien, lo hace más difícil. Y cuando no hay este mecanismo, ¿no es cierto?, donde las empresas se transformaron en un momento en las financieras de los candidatos, y por supuesto eso traía acompañado el compromiso, ¿no es cierto?, de los electos con los planteamientos de esa empresa, ha hecho, ¿no es cierto?, que se disminuya la capacidad. La gente desconfía, además, no quiere aportar a las campañas porque siente que cualquier aporte que pueda hacer se puede transformar en un problema el día de mañana. Y ahora súmale, yo diría, este es como la puntita, ¿no es cierto?, final, el corolario, como dicen en matemáticas. Uh-huh. El CERVEL, hay candidatos que todavía después casi de un año todavía no se les devuelve y se le hace el reintegro, ¿no es cierto?, a sus cuentas de lo que el Estado comprometió que iba a realizar, porque el CERVEL se ha demorado una enormidad. Fíjate que estamos terminando, o sea, estamos empezando un nuevo proceso y todavía no se culmina por parte del CERVEL el proceso anterior. Entonces, esto también tiene que tener de parte del CERVEL un nivel de agilidad mayor, porque esos candidatos que en el fondo se endeudaron, que fueron al banco, le pidieron 5 millones, 10 millones de pesos en un crédito. Y cuando van a pagar ya no son 5. O sea, obviamente, porque además está diferido el pago, ¿no es cierto?, de las cuotas atrasadas. Entonces, creo que aquí también tiene que haber un nivel de, ¿cómo podríamos decirlo?, de mayor racionalidad y de oportunidad en la gestión de los servicios públicos. Yo siempre lo he dicho, siempre el servicio público tiene que tener el sentido de urgencia de la gestión. Yo acuñé eso cuando fui intendente, decía yo, y buscaba a mi equipo y le decía, miren, cuando uno llega al gobierno, cuando uno está a cargo de un servicio, tiene que ponerle un sentido de urgencia. La gestión tiene que tener ese sentido de urgencia porque son cortos años, son pocos años, uno es provisorio en esto y por lo tanto lo que tiene que hacer es tratar de ponerle impronta lo más rápido posible, cosa que el recuerdo desde el punto de vista de la gestión sea un recuerdo positivo y no negativo. En el momento en que uno, digamos, llega a un cargo de representación, como es el caso de gobernador, intendente, bueno, toda persona ligada al mundo de la política y al mundo de lo social tiene alguna intención el día de mañana de poder tener un cargo de representación, digamos, elegido. ¿Qué tanto de eso se ve digamos, en la intendencia, en este caso, porque usted estuvo ahí en la intendencia? Hay muchas personas que están con más planes de... Agenda propia se llama. Claro, de tener su propia vida electoral o personas que están ligadas netamente al servicio público y les da lo mismo, digamos, el hecho de el día de mañana poder ser o no candidato. No, hay gente, fíjate que, o sea, depende, porque hay gente que yo nunca vi, o sea, yo por lo menos yo cuando me nombraron intendente incluso dije, me puedo morir tranquilo, ¿por qué? Porque para mí fue un tremendo honor, digamos, en términos de la región, de ser la primera autoridad regional, y yo con eso me siento completamente, por eso estoy tan contento y siempre agradecido de ese honor que me dio la presidenta. Pero obviamente hay gente que está preparándose para un itinerario. Entonces, yo por lo menos decía, mire, ¿saben qué? Nosotros venimos a la intendencia, yo no quiero agendas propias. O sea, ¿qué significa agendas propias? Que las personas empiezan a hacer cosas para el día de mañana ser candidatos y transformarse en candidatos. Empiezan a sembrar. Y claro, pero hay otras personas que no, o sea, las personas que tienen súper claro que esa es una tarea de gestión. O sea, por ejemplo, el Ceremi Energía,
Jorge Olivares, que yo lo conocía desde la universidad, lo llamé especialmente para venirse al tema de energía, porque él es ingeniero civil bioquímico, fuimos colegas en la universidad, o sea, fuimos colegas de profesión, y además él trabajaba en temas energéticos en la cuarta región. Y yo lo llamé a la cuarta región y le dije, ¿sabes qué? Coque le decía, bueno, Jorge Olivares, Coque, ¿sabes qué? Necesito que te vengáis para acá porque necesito que te hagas cargo de la cartera de energía. Yo no conozco otra persona que además ponga una visión ambiental y una visión energía. Claro. Entonces me dijo, ok Ricardo, me dijo, yo voy a ir hasta cuando tú dispongas o hasta cuando el ministro disponga. Y él llegó acá, pues se instaló, pero sin ninguna agenda. Ninguna agenda electoral. Yo creo que hay algunos ceremis que, de obras públicas, que es parte del equipo que yo armé, o la Ceremi de Medio Ambiente. Hay algunos ceremis que no tienen agenda y no quieren ser candidatos, sino que quieren hacer gestión. Hay otros sí, que efectivamente, o sea, que también es legítimo, porque, absolutamente. Sí. O sea, la Ceremi de Secretaría General de Gobierno, Ceremi de Gobierno, yo siempre supe que, o sea, yo miré y supe inmediatamente que había ahí una agenda que tenía que ver con la parte de elección, y hoy día obviamente es candidata. Yo no tenía agenda, incluso fíjate que cuando salí de la intendencia, a los 3 meses llegó una delegación del Partido Socialista para decirme, oiga, ¿sabe qué? Intendente, queremos que sea precandidato a alcalde en Valparaíso. Y yo les dije, mire, ¿sabe qué? Muchas gracias, estoy muy agradecido, pero no está en mi agenda, no está en mi proyección. Después, al poco tiempo, el año pasado, me plantearon ser candidato a diputado. Yo dije, no, ¿sabes qué? Yo no quiero lío, yo ya no. Y aguanté hasta que me hicieron una petición ya más formal. O sea, que involucraba además al presidente del partido y la misma senadora, la actual senadora Allende, que además es candidata a la región, y me dijeron, mire, ¿sabe qué? Queremos que nos acompañe en este cuento. Yo dije, bueno, ese no me voy a mover del tema, pero ese es cuando uno tiene una agenda. Y hay gente que yo estoy súper agradecida, que por ejemplo, Enrique Escobar, que fue jefe de control de gestión del gobierno regional, con él hicimos una tarea espectacular, porque en el fondo fuimos a ordenar el tema que venía del fraude de la intendencia, que era un tema complejo, y lo ordenamos, lo controlamos. Yo espero que ese trabajo que hizo Enrique, que ahora que se fue, y que siempre planteó su agenda, o sea, su agenda de eficiencia, ¿cómo se dice?, de gestión como ingeniero, y yo estoy súper agradecido del trabajo que hizo. Y bueno, esos son casos, y tú encuentras con uno y otro que tienen agenda y otros que no. Bueno, sí, en definitiva son diferentes personas y que tienen que ver cómo va el camino. También es súper legítimo poder optar a esa opción. Y si hablamos de declaraciones, acá en la comuna de Valparaíso está el alcalde Jorge Charp, que habló precisamente de la ley Valparaíso, de esta ley de puertos que se pretende generar. Y bueno, también ha generado controversias respecto a sus declaraciones. Incluso por acá tenemos las declaraciones, no sé si están acá, dice, claro, abro comillas, dice, Valparaíso se merece el mejor puerto de Chile, el proyecto T2 no lo es. ¿Por qué nos conformamos con migajas si somos el puerto principal? Cierro comillas. Bueno, mira, yo creo que ahí hay primero una equivocación de origen, porque... digo origen porque esta discusión y este debate entre dónde se construye, aquí yo me imagino que esas declaraciones son en función de los proyectos de desarrollo de los puertos. Y los proyectos de desarrollo hay una disputa que siempre ha estado presente, que es dónde se construye el megapuerto. Se construye en San Antonio, en Valparaíso, que yo creo que es un tema que está mal enfocado y tiene un problema de origen. Y el problema de origen es que hacemos competir en la ley 19.542, que es la ley que regula los puertos de Chile, hace competir a puertos que son parte que tienen un mismo, ¿cómo se dice? Tienen un mismo fin. Claro. Y son de servicio de comercio internacional. Entonces, y que puede ser complementario. O sea, obvio, ese es el punto. Sí. Lo que has señalado tú es exactamente eso. O sea, Valparaíso y San Antonio surten al cordón logístico que está en Santiago, desde Rancagua hasta La Serena. Y ese cordón, ¿no es cierto?, se ve por estos dos puertos. Y estos dos puertos no pueden estarse peleando en función de que abastecen desde el punto de vista de la política pública, porque son puertos además públicos. Tienen que tener una lógica, ¿no es cierto?, de complemento para efectos de ese proceso. Y entonces ponen, ¿dónde construimos el tema del megapuerto? O sea, cada puerto tiene que, por la función que cumple, tiene que tener su proyecto.
Este tema lo acuñó, lamentablemente se acuñó en el gobierno de Piñera, cuando Piñera dijo, no, hay que construir un megapuerto, entonces, porque el comercio internacional, cuando lo lógico era decir, mire, ¿sabe qué? Nosotros deberíamos construir cada proyecto, de cada puerto tiene que tener su proyecto para efecto de poder seguir desarrollándose. Entonces, cuando aparecen estas declaraciones, dice, mire, ¿sabe que el T2 no es el concepto de desarrollo portuario? Lo que se está haciendo con el T2 es una adecuación de un terminal que existe, que es el terminal 2 en el puerto de Valparaíso, que es el espigón, y que en el fondo lo que se hace es aumentar su extensión de línea, ¿no es cierto?, con un área de respaldo, y por lo tanto ese no soluciona la lógica, ¿no es cierto?, del desarrollo del puerto de Valparaíso. Eso solamente pone en, ¿cómo se dice?, en una condición de mantención en términos de cómo sube la escala económica, cómo sube el crecimiento económico, pone al puerto de Valparaíso en una situación proyectada, ¿no es cierto?, que debería estar en el año 2022, 2023. Eso es solamente lo que hace el puerto. Entonces, cuando se hacen esas declaraciones, además se desconoce la lógica, ¿no es cierto?, de las capacidades de cada puerto. O sea, obviamente San Antonio tiene otras áreas de extensiones. Yo trabajé 16 años en el puerto, la empresa portuaria de Chile, trabajé también en la empresa portuaria del Paraíso, como ingeniero, y tengo súper claro que las extensiones del puerto de Valparaíso, del puerto de San Antonio, tiene muchas más áreas que acá no tenemos. Acá, si uno mira, ¿no es cierto?, la lógica de la construcción del puerto de Valparaíso, se construyó una CEAL, que esa CEAL tenía que ver con la forma, ¿no es cierto?, de poder extender las capacidades del puerto, y al extender las capacidades del puerto mediante, ¿no es cierto?, un lugar donde uno almacenaba carga. Esa es. Entonces, pero además plantear esto en contra de tu vecino, o sea, creo que no creo que sea bueno, no creo que sea correcto, ni creo que sea exacto. Y tercero, porque yo creo que cuando se está pidiendo una ley, o sea, y se habla de ley Valparaíso, que yo creo que también hay una lógica, ¿no es cierto?, de protección con respecto al paraíso que es legítima, pero el problema de la legislación es que no es que se necesite una ley Valparaíso, aquí se necesita una ley de puertos que haga tres cosas. Primero, que arme un mecanismo logístico distinto. Esta competencia no puede existir entre los puertos, y por lo tanto tiene que hacer un modelo de gestión que sea distinto, que complemente, ¿no es cierto?, que se complemente para efecto de brindar una mejor condición de operativa al proceso, ¿no es cierto?, importador o de comercio exterior de Valparaíso. Segundo, tiene que hacer que se regule la actividad portuaria. Los trabajadores portuarios realizan una actividad especial, se ven en una gran cantidad con trabajos eventuales, y también, fundamentalmente el trabajo eventual. Y por lo tanto requiere también una formulación, porque es un trabajo pesado, un trabajo que se realiza a las 4 de la mañana, se realiza con lluvia. O sea, hay una condición también especial de los trabajadores portuarios que requiere, los operativos, no estoy hablando de los administrativos, sí, claro. Los operativos tienen una condición. Y tercero, lo que tiene que hacer es que eso está más relacionado con el tema de descentralización. Los puertos tienen que ser parte de un diseño donde aportan al problema de las externalidades que significa tener un puerto. Y eso, para que las personas que nos escuchan puedan tener una noción, es que en el fondo los puertos dejen los recursos en las ciudades donde realizan su actividad. Y esos son no solamente Valparaíso, es San Antonio, es Coquimbo, Antofagasta, es Iquique, es Arica, todos los puertos, los 10 puertos que se regulan y que son públicos y que obviamente requieren una atención especial por lo que significa tener un puerto en una ciudad. ¿Qué le parece el T2 como idea, como proyecto, como puerto, como sitios para Valparaíso? ¿Está bien planteado? ¿Les falta? ¿Hay que acomodarlo un poquitito? ¿Hay que hacer modificaciones? ¿Está bien como está? Yo he señalado hace mucho tiempo que los proyectos en Valparaíso son proyectos que todo el mundo opina, ¿no? Pero generalmente las opiniones son opiniones, ¿cómo se dice?, que son súper nominales, porque en el fondo opinan 100 personas, no opinan más de 100 personas, y esas 100 personas son las que construyen realidad. Entonces se construye una realidad, no, que el T2 es malo, tapa las vistas. Entonces cuando tú miras, como argumento, tapa las vistas, no sé, es poco funcional. Algunas personas dicen, daña el patrimonio. O sea, hay una serie, y otras personas dicen, no, merece un buen proyecto. O sea, yo tengo la impresión de que ese debate que es intelectual, porque Valparaíso, como tiene una vocación, y todo el mundo sabe que hoy día los puertos funcionan con contenedores, y por lo tanto no es posible que tú tengas un puerto que no tiene contenedores. Esto debería ser una fórmula, ¿no es cierto?, en la cual
los ciudadanos, tú, yo, no sé, la señora de Ría del Cerro, de que vive en Playa Ancha, pudiesen opinar y pudiesen decidir si esos proyectos, tanto el T2 como el de Barón, son parte de un proceso aprobatorio. Creo que sería bueno que le preguntáramos a los ciudadanos, porque no es posible que esto se transforme en que el alcalde dice una cosa, pero a mí, como ciudadano porteño, que vivió toda mi vida, nací en el Hospital de Formes, estudié en la Escuela 3, estudié en el Liceo de la Barra, estudié en la Universidad Católica de Paraíso, he vivido toda mi vida acá, no se me consulte o no se diga o no se nos pregunte a nosotros, como tú también que has sido de esta zona toda la vida, no sé, o a la Jessica, no sé, o a la Marta, todas estas personas que son parte, a los pastores evangélicos que son parte de esta ciudad, no se les pregunte. Preguntémosle, porque yo estoy seguro de lo que te van a decir, que si tú le dices, mira, se tapan las vistas, yo estoy seguro que si tú le preguntas a las personas que viven arriba en Miguel Ángel, o que viven en Roderillo, o que viven en Barón, o que viven en Placeres, o que viven en Esperanza, o que en Cerro Toro, te van a decir, mire, yo no tengo ningún problema con las vistas. O sea, el argumento en sí es un argumento que es para un lugar determinado de Valparaíso. Pero el anfiteatro, la verdad es que se ve dañado, pero es imposible tener un puerto sin contenedores hoy día. No hay ninguna parte en el mundo, el comercio internacional, el comercio exterior, todo funciona en función de contenedores. Entonces, los argumentos tenemos, y esa es una decisión democrática que tienen que tomar los ciudadanos. No podemos estarle diciendo a un grupo de personas que toman las decisiones nuestras y que llega un caballero que uno no conoce que dice, mire, este proyecto es bueno, súper bueno, entonces como los españoles vinieron con OHL, decimos, no, es que los españoles son espectaculares, entonces dijeron que es súper proyecto. No, pues, ¿por qué no lo preguntan a nosotros? Y lo mismo en el otro sentido, no, es que el proyecto es súper malo. Pregúntenle a los ciudadanos qué es lo que queremos con la ciudad. Esta ciudad requiere, por lo que es, por lo que significa, también la intervención de los ciudadanos, si no, estamos destinados al fracaso. ¿Y sabes por qué? Y te voy a explicar por qué. Porque si la gente no toma conciencia del tema patrimonial, va a seguir tirando la basura en la calle. O sea, si la gente no toma conciencia de que esta es una ciudad patrimonial, va a seguir va a seguir teniendo los perros, no se va a seguir haciendo cargo de los perros, vamos a tener la caca en las calles, vamos a tener la jauría de perros que te muerden en la noche, o sea, vas a tener, y tercero, culturalmente, todo acto que ocurre en Valparaíso, cualquier persona que viene de afuera de Valparaíso, viene de Santiago, viene a un evento, piensa que en Valparaíso se puede hacer todo. O sea, aquí se puede orinar en la calle, se puede, disculpen los términos, se puede hacer caca en la calle, se puede tirar la basura en la calle, aquí se puede tomar alcohol en la calle, se puede hacer todo se puede hacer en el paraíso. O sea, como que no hay ninguna restricción. Y eso es parte justamente de un compromiso de los pueblos porteños que hemos permitido que la ciudad se transforme en un lugar, ¿no es cierto?, donde también la delincuencia piensa que se puede hacer todo. Entonces los gallos aparecen, ¿no es cierto?, en la Avenida Argentina disparándole y asesinando personas. Entonces, creo que requiere esto un nivel de compromiso mayor también de los ciudadanos. Y en la medida en que no hagamos parte de los ciudadanos, obviamente estamos en un problema. Tremendo tema de conversación que podemos hablar 4 programas respecto a ese tema. Y en sí, bueno, hablando de cosas un poco más positivas, hay las personas que viven en Valparaíso y en toda la quinta región, porque aquí pasan todas las personas que viven en el interior, Quilpué, Villa Alemana, Limache, las personas que viven en Placilla, todos hemos pasado alguna vez y más de una vez y a veces todos los días por la Avenida España. Y precisamente queremos hablar de ese tema porque hay un nuevo proyecto para la Avenida España donde se piensa modificar, arreglar, reparar, digamos, todo el daño que tiene, porque si vamos por la Avenida España nos damos cuenta de que la cantidad de eventos, hoyos en las calles y problemas se generan prácticamente todos los días, porque todos los días por lo menos hay un choque, ya sea por alcance, por más pequeño que este sea, genera una hecatombe en toda la... Descalabro. Claro. Bueno, yo he sido majadero desde que salí dejé de ser intendente en la necesidad, porque soy un ciudadano que vive en este lugar, no provengo ni vengo llegando, entonces cuando uno vive en una ciudad o transita permanentemente en sus calles, uno se da cuenta que la ciudad requiere ciertos niveles, estándares mínimos, y obviamente la Avenida España es uno de los lugares que yo creo que está votado hace mucho tiempo. Yo cuando llegué a la intendencia dije, ¿sabe qué? Esto es lo que hay que hacer. Fuimos, hicimos esfuerzos, seguimos las plata, trajimos los ministros, estuvo todo de acuerdo. Lamentablemente, a las 2 semanas que yo me fui, se bajó el proyecto y
y eso significó, ¿no es cierto?, perder los recursos, y después de 2 años estamos armando el proyecto nuevamente. Yo creo que lo perfecto es enemigo, ¿no es cierto?, de lo bueno, y por lo tanto yo espero que definitivamente, de acuerdo a este planteamiento que se ha hecho, que yo creo que le han puesto mucho en el sentido de que se va a mejorar el proyecto, yo creo que el proyecto va a seguir siendo técnicamente el mismo, que en el fondo mejorar los peraltes, mejorar los peraltes, hacer la carpeta, mejorar los peraltes, no intervenir PYE, para que los que nos escuchen, Sí. nos ven, Donde está el INACAP. donde está el INACAP, Claro. ese lugar no se va a intervenir porque ese es un proyecto mayor, que es un proyecto de soterramiento y paso a bajo nivel, que tiene un problema con la caleta, además, que a mí me da mucho, y bueno, ahí lo voy a explicar, pero me da mucha risa siempre, porque todos los diseños se hacen de Santiago, no se hacen de acá, entonces de repente alguien se dio cuenta, ¿y cómo van a cruzar los vehículos a la caleta por Tales si la frecuencia va a ser 3 minutos de los trenes? Entonces uno dice, claro, para 3 minutos la baranda va a estar funcionando casi permanentemente. Entonces, ese lugar requería también un soterramiento para un ingreso especial. Y eso fue una de las razones por qué el proyecto paró. Pero no la carpeta. Bueno, yo espero que este proyecto, donde se han hecho un anuncio también de que se va a trabajar de noche, ojalá sea así, pero lo más importante se haga lo más rápido posible y se haga pensando, no en el sentido de la conveniencia de la autoridad, porque a mí cuando me dijeron, oiga, intendente, usted va a hacer este proyecto, pero la gente va a reclamar. O sea, yo le decía, pero si está bien que reclame, si justo si la persona llega tarde y todos los días va a llegar tarde, entonces va a tener que levantarse más temprano, obviamente que está cheteado. Pero yo prefiero tener eso a tener la Avenida España, o sea, yo prefiero recibir los limones, los tomates, los huevos, pero hacer lo que corresponde como autoridad, si la autoridad cuando esa autoridad tiene necesariamente que hacer cosas, y lo más seguro es que si no quiere tener problemas no hace nada. Entonces, en este caso, yo espero que pronto, no el 2018 ni en 2019, estemos haciendo la Avenida España, porque creo que no soporta más, en realidad es una vergüenza lo que ocurre. Bueno, definitivamente hay modificaciones ahí que se tienen que hacer, que tiene que haber todo un proyecto ligado a lo que es la Avenida España, y no nos alcanzó el tiempo, estamos justo en la hora. Queremos agradecer, Ricardo, por estar con nosotros, se nos quedaron varios temas en el tintero, sí, pero vamos a seguir conversando de este y otros temas cada semana en el Café Com. Queremos agradecerte la presencia y, por supuesto, cada semana nos juntamos acá en un Café Com, acá en el Canal 74. Que lo pasen bien. Chao. Muchas gracias.